Percepciones generales sobre la partición. Primero, ¿qué es? Es la operación que decide y distribuye los bienes heredatorios indivisos entre los herederos. Su objetivo principal es poner fin a la comunidad de bienes y asignar a cada partícipe su cuota en específico. Su ámbito de aplicación se da tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada. El proceso de la partición. Primero, declaración de la comunidad. Se establece la existencia de una comunidad de bienes, se identifican los bienes que la conforman cada uno, así como las cuotas que corresponden a cada partícipe. 2. La división de los bienes. La masa de los bienes se divide de acuerdo con la cuota que corresponde a cada uno de los partícipes, utilizando métodos como la división, el reparto o la liquidación de bienes especiales. Asignación de bienes. A cada partícipe se le asigna un bien que le corresponde según su cuota antes mencionada. 4. La formalización de esta partición. La partición se formaliza de dos maneras, mediante un documento que puede ser extrajudicial si hay un acuerdo entre las partes anteriormente o judicial si hay alguna controversia entre estas. Tipos de partición. 1. La partición de herencia. Es la división de los bienes de herencia entre cada uno de los herederos. 2. La partición de bienes conyugales. División de los bienes adquiridos en el matrimonio en caso de separación o divorcio. Partición de los bienes comunes. Esta se da y es la división de los bienes de propiedad de varias personas, condominios, consorcios o una comunidad de herederos. En las disposiciones generales que establece el Código Civil venezolano, tenemos que, según establece el artículo 768, que nadie puede ser obligado a permanecer en una comunidad y que cualquier copartícipe puede demandar la partición. Tenemos, por otro lado, los pactos de indivisión. Esto permite la existencia de pactos que establezcan que los copartícipes permanezcan en una comunidad por un tiempo determinado, pero no más de 5 años. El procedimiento de demanda de la partición se da y se debe promover a través del procedimiento ordinario, indicando el origen de la comunidad, el nombre de los copartícipes y la proporción en que se deben dividir los bienes según establece el artículo 777. En las etapas del juicio de la partición, el juicio de la partición generalmente se divide en dos etapas. La primera, una etapa declarativa, en la que se establece la existencia de la comunidad, los bienes, las cuotas, los copartícipes, y una etapa ejecutiva, en la cual se realiza la distribución de los bienes. Entre la facultad del testador, el Código Civil nos establece y la regula como la facultad de prohibir la partición de una herencia cuando uno de los herederos instituidos acá sea menor de edad, fijando un año como límite para la indivisión después de que éste alcance la mayoría de edad. En resumen de todo esto, el Código Civil venezolano protege el derecho a la partición, pero permite ciertas excepciones a través de pactos o de voluntades del testador, y establece un procedimiento para llevar a cabo la división de los bienes a la partición de herencia, división y distribución de los bienes de un fallecido entre herederos, puede realizarse de dos formas: extrajudicial y judicial. La partición extrajudicial requiere el acuerdo unánime de todos y cada uno de los herederos, mientras que la judicial utiliza cuando hay un desacuerdo entre estos, la incapacidad legal de los herederos. Formas de la partición. En principio, la forma extrajudicial se realiza mediante un documento público o escritura notarial en presencia de todos los herederos y quienes deben tener capacidad legal y todos sus derechos. Este método es mucho más rápido y económico, ya que no requiere la intervención judicial. Es aplicable cuando todos los herederos están de acuerdo y hacer la división de la herencia mucho más fácil y tienen la capacidad legal de hacerlo. La partición judicial, por otro lado, se lleva a cabo a través de un proceso judicial, generalmente cuando hay un desacuerdo entre los herederos o cuando alguno de ellos es incapaz de disponer alguno de sus derechos. El juez nombra un contador partidor o un árbitro, en tal caso, que se encargará de realizar la división de los bienes en este proceso, siendo un poco más prolongado y costoso que la partición extrajudicial, pero asegura una repartición y división de la herencia justa y legal. Por otro lado, tenemos la partición por contador o partidor. En algunos casos se puede nombrar un contador o partidor o árbitro, como ya mencioné, para que realice la partición de la herencia, ya sea testamentaria designada por el testador o dativa designada por el juez. Este método busca evitar la partición judicial, que es mucho más larga y costosa. El contador o partidor presentará un cuaderno particional con la división de los bienes, que debe ser recibido y aprobado por el juez. Entre las consideraciones importantes de este punto está que la partición de la herencia es una etapa fundamental en el proceso sucesorio, que tiene como objetivo poner fin a la comunidad de herencia y asignar a los bienes a cada uno de los herederos. El
proceso de la partición debe siempre asegurar la igualdad y proporcionalidad en la división de los bienes, de acuerdo con las cuotas ya establecidas de cada uno de los herederos. En Venezuela también la partición se puede realizar en la vida del causante o por un pacto entre vivos, como después de su fallecimiento como parte del proceso sucesoral. También existe la partición contenciosa. Es un proceso legal mediante el cual se resuelve una disputa en la división de bienes entre copropietarios o herederos, cuando no hay un acuerdo entre ellos. Este procedimiento es regulado por el Código de Procedimiento Civil. Implica siempre la intervención de un tribunal y la designación de un partidor para llevar a cabo la división de los bienes. En el proceso de partición contenciosa incluye los siguientes pasos, principalmente su naturaleza jurídica. Es un procedimiento judicial por el que se considera un negocio jurídico unilateral realizado por el juez. Es un proceso no ejecutivo que tiene por finalidad, primero, declarativa y la modificación de la situación jurídica de los interesados con respecto a cada uno de estos bienes. En la demanda de partición se presenta una demanda en el tribunal detallando los bienes en disputa y la naturaleza de la comunidad de la herencia. En su contestación, las partes involucradas pueden contestar la demanda presentando argumentos y pruebas para sustentar sus posiciones por específico. Luego existe la elaboración de un proyecto de partición. El partidor elabora un proyecto de división de cada uno de los bienes, considerando los derechos e intereses de cada una de las partes. La resolución judicial está que el tribunal resuelve los reparos y aprueba el proyecto de partición, estableciendo así la definición definitiva y división de cada uno de estos bienes de partición, y se dará por un proceso judicial que se utiliza para resolver las disputas cuando las partes no logran un acuerdo amistoso y existen varios bienes sin especificación alguna. Con la contradicción respecto a algunos bienes en el proceso. Esto es un procedimiento de partición. La contradicción en este procedimiento con respecto a alguno de los bienes es más que todo la objeción a la partición de ese bien mismo, ya sea por su valor, por su adjudicación o por la partición o propiedad en sí. Una objeción es una opción realizada por alguna de las partes involucradas y que se resuelve por el procedimiento ordinario, en un cuaderno separado, sin afectar la división de los demás bienes en el proceso. Si no hay tiene que haber controversia. Mientras esto lo que significa es que sobre esos bienes se puede continuar la partición sin interferir en estos. El proceso se lleva así. En la controversia, si hay alguna oposición o controversia sobre la propiedad, la división o la adjudicación de alguno de estos bienes, esto se resolverá separadamente a través del procedimiento ordinario. ¿A qué nos referimos con el procedimiento ordinario? Que se aplica el procedimiento judicial normal para resolver la disputa, como la presentación de pruebas, alegato, dictar una sentencia, todo lo que hemos visto en lo largo del semestre. La partición de los demás bienes. Mientras se resuelve esta controversia o esta disputa que hay entre ese bien, donde hubo objeción, los demás pueden seguir. O sea, el proceso de la partición puede seguir, no es necesario que se detenga. Y la resolución de esta controversia es que una vez se resuelve esta controversia sobre los bienes en disputa, se incorporan al proceso de la partición normal. La partición es este modo de proceso que permite que la división continúe, incluso cuando hay controversias entre alguno de ellos, resolviendo las disputas en un procedimiento separado, como lo he venido diciendo. Otra parte de este juicio es el nombramiento del partidor. En una partición, el nombramiento del partidor se realiza generalmente por el juez. Esto es después de haber llamado a las partes para que se hayan sido emplazadas para esto, y en caso de que existan desacuerdos o no se pongan de acuerdo para elegir un partidor, el juez lo hará. Porque digo normalmente, porque casi siempre es así. El proceso de nombramiento puede seguir estos pasos. Primero emplazan a las partes. El juez las llama a las partes para que designen un partidor en común. Si se hace por acuerdo, o las partes llegan a un acuerdo, se designa el partidor. Y en el caso contrario, normalmente el juez es quien procede a nombrarlo. Y está la ejecución de la partición. Una vez nombrado, el partidor realiza la partición de los bienes según lo dispuesto por el juez en el libelo de demanda. O si hubo alguna oposición, bueno, lo que ya hemos hablado. Entonces, en resumen, el nombramiento del partidor en este proceso es buscar que se asegure la división equitativa de los bienes, resolviendo cualquier disputa previa sobre la propiedad o la cuota de cada parte. ¿Cómo actuará el partidor? Las actuaciones deben ser: ellos deben evaluar y cuantificar los bienes, determinar el valor de cada activo y pasivo de la herencia,
conforme a los artículos 781 y 783 del Código Civil, del procedimiento civil. Llevar a cabo la partición, realizando la división de los bienes entre los herederos, siguiendo las instrucciones del juez o de los acuerdos alcanzados o del testamento si lo hubiere. Asignar los bienes, estableciendo la adjudicación a cada heredero y de acuerdo con su cuota hereditaria. Elaborar un informe presentándolo detalladamente al juez sobre la partición realizada con la descripción de los bienes, su valor y la asignación a cada heredero. Está sujeto a control y a supervisión, porque el juez quien supervisa el trabajo del partidor y puede intervenir si lo considera necesario en la partición, si no se está realizando de manera correcta. Se aprobará la partición realizada a través de una sentencia que la declare firme y ejecutoria. Entonces podemos decir que, en resumen, el partidor es un profesional que está bajo la supervisión judicial asegurando que la partición se realice de acuerdo a la ley y a las instrucciones del juez o de los acuerdos llevados. Otro punto es la revisión de la partición. En un juicio de partición, la revisión de la partición es una etapa crucial para asegurar que la división de los bienes se realice de manera justa y conforme a la ley. Es un proceso que involucra la presentación de una demanda, la citación a los interesados, la propuesta de la partición por un partidor y la revisión de esta por los interesados antes de la aprobación final del tribunal. La revisión de la partición es fundamental para garantizar que la división de los bienes se realice de manera equitativa y que se respeten los derechos de todos los interesados, permitiendo a los copropietarios o herederos expresar sus inquietudes, presentar alternativas o solicitar modificaciones a la propuesta de la partición antes de la decisión final que un tribunal tome. En resumen, la revisión de la partición es un proceso legal que busca asegurar justicia y transparencia en la división de las partes, comunes o herencias, permitiendo a los interesados participar activamente y presentar sus observaciones en dado caso de tenerlas antes de que el tribunal presente una aprobación final y dicte la ejecución de dicha partición. Las medidas cautelares. Estas son herramientas procesales que buscan asegurar la eficacia de la decisión final y evitar los daños irreparables durante el proceso. Estas medidas pueden incluir la suspensión de actos administrativos, el embargo o secuestro de bienes o la prohibición de enajenar y gravar. Objeto es proteger los derechos involucrados hasta que se dicte sentencia. Estas evitan que los actos o situaciones que se discuten en el proceso se conviertan en irremediables, asegurando que la decisión final pueda aplicarse. Estas buscan prevenir daños irreparables si se teme que una de las partes pueda causar un daño grave o irreparable al derecho reclamado. Las medidas cautelares pueden evitarlo hasta que se resuelva el caso. Proteger los derechos en disputa. Las medidas cautelares actúan como un resguardo provisional para los derechos que se están discutiendo en el proceso, evitando que se vean vulnerados durante el tiempo que dure el litigio. Estas pueden ser 5. 1. La suspensión de actos administrativos. Si se está discutiendo la validez de un acto administrativo que afecta a la partición, esta puede solicitar la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva el caso. 2. El embargo. Se aplica sobre bienes para garantizar que se puedan ejecutar en caso de que la partición no se realice correctamente o alguno de los copropietarios niegue entregar su parte. 3. Secuestro de bienes. Se utiliza para tomar posesión de bienes que son objeto de controversia o que podrían ser objeto de manipulación por parte de alguno de los copropietarios. La 4. La prohibición de enajenar y gravar. Esta previene que los bienes comunes sean vendidos o grabados por alguno de los copropietarios, lo que podría afectar la partición. Y por último, la intervención o administración judicial. Aquí se nombra un administrador judicial para gestionar bienes comunes que se puedan generar ingresos o cuyo valor vaya a disminuir en el tiempo. Lo que buscan las medidas cautelares son 1. Evitar la demora injustificada. 2. Proteger la masa de bienes. 3. Aseguran la eficacia del proceso. Y 4. Promueven la tutela judicial efectiva. Los reparos de la partición. Esta se refiere a las objeciones o reclamaciones que los interesados puedan presentar contra la división de bienes realizadas por el partidor. Estos reparos pueden ser graves o leves y afectan el proceso judicial de la partición. Los procesos de los reparos son 1. La presentación de reparos. Los interesados pueden presentar reparos a la partición dentro de un plazo establecido, después de revisar la propuesta de partición. 2. Evaluación por el juez. El juez evalúa la gravedad de los reparos. 3. Rectificaciones. Si los reparos son leves,
como transcripciones o error de transcripción o de ubicación, el juez puede ordenar que el partidor haga las rectificaciones necesarias y aprobar la partición. 4. Emplazamiento a reunión. Si los reparos son graves, como errores que afecten la proporción de la herencia, el juez puede emplazar a los interesados y el partidor para intentar llegar a un acuerdo. 5. Decisión judicial. Si no se llega a un acuerdo, el juez decide sobre los reparos presentados y dictamina sobre la partición. Los recursos contra la sentencia. Una sentencia de partición puede interponer un recurso de apelación, que será el recurso contencioso administrativo que se utilizará en este caso. La apelación permite que la sentencia de primera instancia sea revisada por un tribunal de segunda instancia que podrá confirmar, modificar o anular la decisión inicial. La base legal de esto es el recurso de apelación contra la sentencia de partición que se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil, que establece los requisitos y plazos para su interposición. El objeto principal de la apelación es garantizar la revisión de la sentencia por parte de un órgano judicial de mayor jerarquía, con el fin de asegurar una resolución justa y equitativa en la partición de los bienes. El procedimiento es que la apelación debe interponerse en el plazo establecido por la ley y se debe presentar ante el mismo tribunal que dictó la sentencia. Esto con el fin para que sea remitido al tribunal de apelación. Los efectos de estos es que si el tribunal de apelación confirma la sentencia, esta adquiere firmeza y se puede ejecutar. Si el tribunal de apelación modifica o anula la sentencia, la partición debe realizarse de acuerdo con la nueva decisión. Esto permite que la revisión de la sentencia por parte de un tribunal superior. Competencia de los tribunales ordinarios especiales. La competencia para conocer asuntos de partición se determina por la naturaleza de la materia, la cuantía y el territorio donde se encuentran ubicados los bienes. En general, los tribunales ordinarios de primera instancia son los competentes para conocer esta causa, mientras que los tribunales especiales pueden tener competencias en casos específicos o cuando la partición involucra asuntos complejos. Los tribunales ordinarios son los de primera instancia y son los que tienen la competencia general para conocer de la mayoría de los asuntos civiles, incluyendo la partición de bienes. En cuanto a la competencia por la materia, en el caso de la partición se determina por la naturaleza de la relación jurídica que se discute. La competencia por la cuantía es el valor de los bienes que se van a dividir. Esto también puede determinar la competencia. La competencia por el territorio. Esta se determina por el lugar donde se encuentran ubicados los bienes que se van a dividir. Y los tribunales especiales, en algunos casos, son los tribunales especiales los que pueden tener la competencia para conocer de asuntos de partición. Por ejemplo, los tribunales de familia pueden tener competencia en caso de partición. La analogía con los procedimientos ejecutivos. Los procedimientos ejecutivos son procedimientos de índole judicial, los cuales buscan hacer efectiva la ejecución de obligaciones, como aquellas que provienen de un título jurídico. Estos pueden ser obligaciones como una sentencia o un contrato. Esto nos permite tener una ejecución forzosa de parte del acreedor con respecto a su deudor, ya sea de hacer, de dar o de no hacer. El procedimiento de partición fue establecido como un procedimiento especial no ejecutivo, pero a pesar de esto, existen similitudes en el transcurso de sus procesos, como la manera en que tiene comienzo y el modo en que es desarrollado. Por cuanto, siempre que exista una prueba fehaciente que constate la veracidad de la existencia de la comunidad y cuando no existe una oposición a la partición, se pasa de modo directo a la ejecución. Esto consta en el nombramiento del partidor y en las diligencias de la partición. Como segundo punto encontramos la tramitación del juicio y su especialidad. En el artículo 777 de nuestro Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente, y es que la demanda de partición o división de bienes comunes será promovido por los trámites del procedimiento ordinario, y en ella será expresado especialmente el título que da origen a la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben ser divididos los bienes. Si de los recaudos presentados el juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, será ordenado de oficio su citación. Ante esto encontramos unas etapas clave. En primer lugar podemos mencionar la demanda judicial. Es que, como fue mencionado, es iniciado mediante una demanda al tribunal competente, en donde deben ser especificados los bienes que van a ser divididos, los nombres de los coherederos o copropietarios y la proporción en que van a ser divididos los bienes. En segundo lugar encontramos la citación de las partes. Y es que una vez que haya sido presentada la demanda, se pasa a citar a todas las partes involucradas. En tercer punto encontramos el nombramiento del partidor.
y es que el juez del proceso va a venir a designar un partidor. Este será responsable de realizar la división de los bienes siempre siguiendo las instrucciones del tribunal. En cuarto punto encontramos la revisión y la aprobación de la partición. Y es que el partidor va a presentar una propuesta de partición. Esta será revisada por los copropietarios o los herederos y debe ser aprobada por el mismo tribunal. En el siguiente punto encontramos la adjudicación de los bienes. Y es que una vez que se han repartido los bienes, se va a adjudicar los bienes a cada una de las personas involucradas. En el siguiente punto encontramos la contestación a la demanda. Y es que la contestación de la demanda por parte de las personas involucradas, es decir, los demandados, es solicitada la división de los bienes. Esto permite que se ejerza el derecho a la defensa y se protejan los intereses jurídicos, en donde encontramos que los demandados tienen ciertas facultades o atribuciones, las cuales son negar los hechos y los argumentos plasmados en la demanda, aportar pruebas que contradigan la petición del demandante y plantear excepciones legales que van a impedir la continuación del juicio. Del mismo modo, encontramos el artículo 778 de nuestro Código de Procedimiento Civil, el cual dicta que en el acto de la contestación, en caso de que no exista una oposición a la partición ni una discusión sobre el carácter de las cuotas de las personas involucradas, y siempre que la demanda estuviese apoyada en un instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el 10º día siguiente. Ante esto, la Sala de Casación Civil estableció que el procedimiento de partición de comunidad no prevé ni admite cuestiones previas. Esto porque para la realización de la partición de bienes encontramos dos etapas o fases. En primer lugar, una no contenciosa, donde no existe oposición. Y en segundo lugar, la fase contenciosa, en donde la parte que es accionada puede manifestar su interés en debatir lo demandado, teniendo la oportunidad a esto en la contestación de la demanda, el cual se tramitará por la vía del juicio ordinario. Sin embargo, esto no excluye que en la contestación se oponga o la cosa juzgada o la falta de cualidad de la persona que está demandando a la otra.